¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 21 de octubre de 2024. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltodano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6:32. El próximo domingo, 27 de octubre, los compañeros del batallón Ramón Raudales van a estar celebrando su aniversario y conmemorando a sus héroes y mártires. También conmemorando el 66 aniversario de la caída del general Ramón Raudales en las montañas segovianas, que este fin de semana hubo varias actividades también allá en las Segovias. El acto será en el auditorio Neisy Ríos, ya recuperó su nombre, en la Universidad Casimiro Sotelo, a las 10:30 de la mañana. Lo que está sufriendo Cuba no tiene nombre. O sea, la crueldad al máximo de los yanquis, ¿no? Le impiden comprar repuestos para sus plantas termoeléctricas, que son viejísimas y son manufactura de ellos, de los yanquis. Luego le dificultan al máximo la adquisición de combustible y son termoeléctricas. No le permiten usar banco, entonces todo lo tienen que pagar en efectivo. Llega un barco con combustible, se suben al barco y le pagan al capitán porque no pueden usar los bancos. La asfixian de manera que no tiene suficientes ingresos, aunque produzca lo que produzca, porque no le permiten usar el sistema financiero mundial. Es la guerra de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Entonces el viernes, el sábado y ayer se desconectó todo el sistema eléctrico y quedaron sin energía eléctrica en todo el país. Han intentado recuperarlo. A lo largo del sábado se le volvió a caer. A lo largo de ayer domingo se volvió a caer. Porque es sumamente complicada la situación. Entonces imagínense ustedes las familias cubanas. Pierden todo lo que está en la refrigeradora. El calorazo, sin abanico, los que tienen mayores recursos sin aire acondicionado, la economía paralizada. Y, por supuesto, la gente se pone brava, pues sí que tiene razón. Pero hay que ubicar al culpable. Es una barbaridad lo que le hacen al pueblo cubano. Los yanquis son malditos con palabras así de grandes. Y para remate, ayer en la noche les pega el huracán, el Oscar, ahí en Baracoa, queda en el extremo suroriental de la isla. Todavía está, ahí anda el huracán todavía, ya degradado a tormenta tropical, pero sigue causando lluvia fenomenales. Imagínate que está casi estacionado, 2 kilómetros por hora va avanzando. Tiene que volver a salir al mar y después ir a mar abierto. Ya no va a afectar ninguna población. Al principio se creía que iba a ir a Florida, pero no, va a viajar para el mar. Menos mal que no han sufrido ninguna víctima mortal, pero sí hay destrucción, pues. Lograron sacar un video los cubanos en uno de esos momentos que hubo energía.
y fuertes los vientos al llegar a Baracoa, po. La provincia de Holguín y de Guantánamo, las provincias son las que están más afectadas por las lluvias, sobre todo las lluvias, más que los vientos. Pero qué barbaridad, bo. Qué situación más compleja. Imagínate los hospitales sin energía eléctrica, las unidades de cuidado intensivo. Por ejemplo, ¿no? O las unidades pediátricas con niños neonatos. Es una barbaridad. O también se ve el agua, porque se ve la energía, se ve el agua. ¿Con qué vas a bombear el agua si no hay energía eléctrica? Qué barbaridad. Oh. Es que da una rabia. Y el pueblo cubano resiste, pues, pero son condiciones sumamente complejas y difíciles. Coloquémonos en esos zapatos. Si nosotros aquí sufríamos horrible con el bloqueo, ¿se acuerdan que no? Bueno, los que tienen mi edad, en los años 80, y que no sufrimos ese nivel de bloqueo como lo sufren los cubanos desde hace 64 años por ahí, 63. Si nosotros lo sufríamos, las escaseces, imagínate los cubanos. Pero imagínate que hay países que sin bloqueo están con racionamiento de energía eléctrica. Por ejemplo, Ecuador. Los ticos estuvieron en un momento dado con crisis eléctrica por la sequía al principio, ahora ya no. Nosotros aquí happy, porque desde que Daniel llegó se acabaron los racionamientos, pero además ahora exportamos energía eléctrica. Imagínate la revolución energética que ha hecho el Frente Sandinista en estos 18 años. Exportamos. Bueno. Nosotros tenemos dos frases de Bertolt Brecht, ¿verdad? Hay una frase salvaje de Bertolt Brecht. Sería bueno también y colocarla, pero quien lucha puede perder. Quien ya no lucha, ya perdió. Es una obra de teatro que escribió Bertolt Brecht. Quien lucha puede perder. Quien ya no lucha ya ha perdido. Hoy vamos a hablar, tratar de extraer lecciones de algunas cosas que han ocurrido, efemérides que han ocurrido en estos días, 19 de octubre, hoy 21 hay otra efeméride. El asesinato de Muammar al-Gaddafi fue hoy, en el 2014. En el 2011. Y el aniversario de Maurice Bishop, vamos a hablar de esas cosas, pues se pueden sacar muchas lecciones. Pero antes, hombre, es que nosotros hemos hablado de este evento en otras oportunidades hace años, pero a mí me parece que hay que enaltecerlo con toda fuerza. 3 muchachos de Mazatepe y de Pío XII en Nandasmo fueron protagonistas de una acción heroica en el kilómetro 3,5 de la carretera Masaya, en el puente que hay antes de llegar a la rotonda de Ticuantepe. Si vas para Masaya, si venís de Masaya, despuesito de la rotonda. Ahí está una fábrica de pinturas ahí. Esa era una quebrada hace muchos años, ahora ya ni cauce, creo ya. ¿Verdad? Un poquito profunda, tiene como unos 10 metros, más o menos. Ahí se colocaron estos 3 chavalos. ¡Chavalos! Norman, Rolando y Manuel. Los hermanos Porras y Manuel García. Manuel Sánchez García. Entonces los hermanos López Porras, el jefe era Manuel, hacen una emboscada con el propósito de evitar que la guardia mande refuerzo
a Masaya porque está el ataque al cuartel. 13 de octubre del 77. Pónganse a pensar, 3 chavalos mal armados con una ametralladora de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué clase de valentía? Buscarle el sinónimo. ¿Qué clase de valentía de los 3 hipotes que se le enfrentan al convoy de la guardia? Imagínate, la guardia va súper armada, con Galil, con Garan, con ametralladora. Lleva su carro médico y no sé qué. Y se le colocan ahí. Saben que lo más probable es que los van a matar. Pero, qué clase de generosidad, ¿no? Valentía y generosidad de su propia vida. Que dicen, aquí no los plantamos a la guardia, aquí no va a pasar la guardia. Y ahí durante horas resistieron. Finalmente los abatieron, como era lógico, porque la superioridad numérica y en armamento era abrumadora. Pero lograron su propósito, frenaron la llegada de los refuerzos, le dieron más tiempo a los guerrilleros que atacaban el cuartel de Masaya, aunque finalmente pasaron los refuerzos. Pero yo creo que hay que exaltar la memoria y el ejemplo de Norman López Porras, Rolando López Porras y Manuel Sánchez García. 3 chavalos. 3 chavalos. Fíjate, tenían una ametralladora calibre 30 más vieja que vos y yo juntos, un fusil Garand y una M3. Eso era todo. Creo que llevaban un par de granadas también. Es ejemplar. Vos sabés que los hermanos López Porras eran hijos de un matrimonio antisomocista, que luego se convierte en sandinista. Incluso estuvieron presos. Doña Esperanza, por ejemplo, la mamá de los hermanos López Porras, le echaron presa para el 67. Por supuesto, ya saber, cuando la guardia echaba presa a la gente, no era que les iba a dar cariño, ¿verdad? Y le obligaron a caminar desde Pío XII hasta Masaya. Arrastrada se la llevaron. Una mujer firme de ñeque. Ese es el ejemplo en el cual se criaron estos chavalos, ¿no? Y verdaderamente ejemplares. Y queríamos resaltar, o sea, solo, a ver, yo me pongo a pensar, ¿no? Estos hipotes, a sabiendas que lo más probable es que los maten, cumplen la tarea, la misión encomendada por el Frente Sandinista y se van al retén. Hacen el retén. O sea, es un ejemplo imperecedero, pues. El mayor era Norman, que mal no recuerdo tenía 27 años. Oye, que son 27 años. Sí, hombre. No los olvidan, ahí en Pío XII siempre lo recuerdan, ¿verdad? Y no, el mayor era Manuel Sánchez, mira, en el 51, o sea, tenía 26 años. 25 tenía Rolando y 25 tenía Norman y 26 tenía Rolando José López Porras. Si cae en el 77, ¿no? Sí, así es. Honor y gloria, pues, a Norman, a los hermanos López Porras, Norman y Rolando, y a Manuel Sánchez García. Ustedes saben que la semana pasada los yanquis, los ingleses, los británicos, pues,
los europeos en general, asquerosos. Da asco, da repulsión, provoca náusea. Toda la prensa imperialista, ¿no? Cómo se ufanaba de haber matado al líder de Hamas, Yahya Sinwar o Sinwar. Y creyendo que con eso matan a Hamas o a la resistencia palestina. Es que es la concepción burguesa, ¿no? Que la historia la producen los grandes individuos, los reyes, los generales. No, la historia, eso lo demostró Marx y Engels. La historia la hacen los pueblos. Tienen sus líderes, claro que sí, pero sin el pueblo son nada. Y son líderes porque el pueblo así los reconoce y los impulsa. Pero no es al revés. Entonces creen que matando a sus líderes, matando a sus símbolos, rinden a los pueblos. Y se equivocan, y la historia se los va demostrando que se equivocan una y otra vez. El otro día, el presidente Daniel Ortega, al empezar el desfile del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional el martes pasado, martes 14, ¿no? Sí, porque hoy el martes 15 de octubre, ahí en Avenida Bolívar, decía una frase, ¿no? La de Sandino. Por aquí la tengo completa. Podemos decir y gritar a todo pulmón que el general Sandino no murió, que Sandino vive en el pueblo nicaragüense, vive en el ejército y en la policía, vive en los campesinos, vive en la juventud, vive en los estudiantes. Además lo digo con fuerza, ¿no? Y nunca más cierto, pues. Es como cuando los yanquis matan a Carlos Fonseca. Los yanquis con su instrumento en Nicaragua, que era Somoza, hicieron fiesta porque ya han matado a Carlos Fonseca. Decían, ya se acabó el frente. 3 años después, el pueblo de Nicaragua triunfó. Pero además, o sea, el pueblo de Nicaragua produce líderes según las circunstancias. Celedón, Sandino, Carlos Fonseca, Daniel, ¿no? O sea, que van tomando el relevo y son la continuación histórica de todas nuestras luchas. Lo mismo pasa con la resistencia palestina. Cuando mataron a Arafat, porque los sionistas lo envenenaron, dijeron, aquí se acabó. Y miren, asesinaron a Chávez. Aquí se acabó. Y miren, ahí está Venezuela. ¿Cuántas veces no quisieron matar a Fidel? Eso está documentado. Más de 700 intentos de asesinato. No pasó nada. Y aunque lo hubieran logrado, ahí está Cuba. O sea, no es el asesinato de los líderes el fin de las luchas de los pueblos. Y eso está demostrado históricamente. Entonces, Sinwar, quiero contarles algo de este hombre y leer una parte de su testamento político, que es una cosa vibrante. ¿Cómo lo matan a él? Él nunca se escondió. Él nunca se metió a un túnel. Él estaba con sus combatientes. Todo este tiempo, él fue el principal, digamos, articulador de la operación que empezó el 7 de octubre del año pasado. El planificador, el director, el líder de esta operación
Pero no es que las cosas dependían de él, no. Él ocupaba su responsabilidad, pero muchos otros combatientes experimentados, ¿no? Pero él no se escondió. ¿Y cómo lo matan? Lo matan con el fusil en la mano. Vestía su uniforme, portaba su arma, lo hieren y después lo rematan con un dron famoso. Los palestinos observan a un hombre que no dejó de luchar, incluso después de sufrir heridas, hasta el último instante y la última gota de su sangre. ¿Saben quién dijo eso? La radio y la televisión sionista. O sea, no solo vivió con una enorme dignidad y entereza, sino que así murió. Su muerte es ejemplar también. Pasó décadas en las prisiones sionistas, décadas, y aprovechó para aprender el hebreo y poder leer literatura hebrea y entender la lógica, el pensamiento sionista y del pueblo hebreo. Y desarrolló unas habilidades intelectuales por encima del promedio. O sea, él era un intelectual también, un organizador nato, un jefe militar y sobre todo con una firmeza ideológica salvajada. Recuerden que esta operación, la operación Al-Aqsa, el diluvio Al-Aqsa, demostró que el Estado sionista no es invencible. Y ahí está la resistencia, a un precio horripilante, 43.000, la mayoría civiles, más casi la mitad niños, más de la mitad niños y mujeres, asesinados por el sionismo. Entonces, este hombre nació en el 62 en un campo de refugiados. A su familia, los británicos y los sionistas la expulsaron junto con 700.000 palestinos más de las tierras de Palestina para obligar a la fundación del Estado sionista. Recuerden que ese nacimiento del Estado sionista es de la mano del Imperio Británico, que lo armó además para ir a desalojar a los palestinos y los protegió con su propio ejército. Los británicos, al terminar el Imperio Otomano, ya tenía rato de haber terminado, pues. Entonces este hombre nace en un campo de refugiados, en Jan Yunis, que después fue bombardeado y destruido cuando la franja de Gaza estaba bajo dominio de Egipto, ¿verdad? Y estudió en la Universidad Islámica de Gaza, se licenció en estudios árabes. Yo les quiero leer algunas cosas que él escribió. Él sabía que podía morir en cualquier momento, entonces él escribió una especie de testamento político que no tiene desperdicio. Soy Yahya o Yahya, no sé cómo se dirá en árabe, el hijo de un refugiado que convirtió el exilio en una patria temporal y un sueño en una batalla eterna. Mientras escribo estas palabras, recuerdo cada momento que ha pasado en mi vida, desde mi infancia en los callejones hasta los largos años de prisión, hasta cada gota de sangre que fue derramada sobre el suelo de esta tierra. Dice, nací en el campamento de Khan Yunis en 1962, en una época en la que Palestina era un recuerdo desgarrado y mapas olvidados en las mesas de los políticos. Soy el hombre cuya vida oscilaba entre el fuego y las cenizas, y que desde el principio se dio cuenta de que la vida bajo la ocupación no significaba más que un encarcelamiento permanente. Supe desde pequeño que la vida en esta tierra no es normal y quien aquí nace, en Palestina, debe llevar en el corazón un arma inquebrantable y ser consciente de que el camino hacia la libertad es prolongado. Mi consejo para ustedes comienza desde allí, desde ese niño que arrojó la primera piedra al ocupante y que aprendió que las primeras
palabras que pronunciamos ante un mundo que permanece en silencio ante nuestra herida. Las piedras son las primeras palabras que pronunciamos. Aprendí en las calles de Gaza que a una persona no se le mide por sus años, sino por lo que ofrece a su patria. Qué frase más hermosa. A una persona no se le mide por sus años, sino por lo que ofrece a su país. Esta era mi vida, prisiones y batallas, dolor y esperanza. Fui a prisión por primera vez en 1988 y me sentenciaron a cadena perpetua, pero no sabía cómo salir del país por miedo. En esas celdas oscuras vi en cada pared una ventana al horizonte lejano y en cada barra una luz que iluminaba el camino hacia la libertad. Y oigan esta otra frase: en prisión aprendí que la paciencia no es solo una virtud, sino un arma amarga, como quien bebe el mar gota a gota. La paciencia es un arma. ¿Se acuerdan de lo que nos pasó en 2018? ¿Cuál fue la principal arma de Daniel? La paciencia. ¿Se acuerdan? Que siempre decíamos que paciencia la de Daniel. ¿Recuerdan de eso? Mi consejo para ustedes, dice: no teman a las cárceles, porque son solo una parte de nuestro largo camino hacia la libertad. La prisión me enseñó que la libertad no es solo un derecho robado, sino una idea nacida del dolor y refinada con paciencia. Cuando salí libre con el acuerdo de lealtad de los libres en 2011, no me fui como estaba. Salí con mi enojo fuerte y mi creencia aumentada de que lo que estamos haciendo no es solo una lucha pasajera, sino que es nuestro destino que llevamos hasta la última gota de nuestra sangre. Y oigan esto: mi consejo es que sigan aferrándose a la pistola, a la dignidad que no se puede comprometer y al sueño que no muere. El enemigo quiere que abandonemos la resistencia y que convirtamos nuestra cuestión en una negociación interminable. Pero yo creo que aquí viene uno de los mensajes más fuertes de Singuar. Pero yo les digo: no negocien por lo que es de ustedes por derecho. Temen más tu firmeza que tus armas. Oigan esto: el enemigo teme más tu firmeza que tus armas. La resistencia no es solo un arma que portamos, sino nuestro amor por Palestina en cada soplo que respiramos. Es nuestra voluntad de sobrevivir a pesar del asedio y la agresión. Mi voluntad es que sean fieles a la sangre de los mártires, a los que fallecieron y nos dejaron este camino lleno de espinas. Ellos son quienes allanaron el camino de la libertad con su sangre, así que no desperdicien esos sacrificios en los cálculos de los políticos y los juegos de la diplomacia. Estamos aquí para completar lo que las primeras personas comenzaron y no nos desviaremos de este camino, cueste lo que cueste. Gaza fue y seguirá siendo la capital de la firmeza y el corazón de Palestina, que no deja de latir, incluso si la tierra se reduce a lo que acogió. Cuando asumí el liderazgo de Hamas en Gaza en 2017, no fue solo una transferencia de poder, sino más bien una continuación de una resistencia que comenzó con la cuarentena y continuó con las armas. Todos los días sentí el dolor de mi pueblo sitiado y supe que cada paso que dábamos hacia la libertad tenía un precio. Y oigan esta frase lapidaria: pero les digo, dice Yahya Ibrahim Sinwar, el precio de la rendición es mucho mayor.
La libertad tiene un precio, pero el precio de la rendición es mucho mayor. Por tanto, dice Singuar, aférrense a la tierra como la raíz se aferra al suelo, porque ningún viento puede desarraigar a un pueblo que ha decidido vivir. En la batalla del diluvio de Al-Aqsa, yo no era el líder de un grupo o movimiento, sino más bien la voz de cada palestino que soñaba con la liberación. Me guié por la creencia de que la resistencia no es solo una opción, sino un deber. Quería que esta batalla fuera una nueva página en el libro de la lucha palestina, donde las facciones se unan y todos estén en una trinchera contra el enemigo que nunca ha diferenciado entre un niño y un anciano o entre una piedra y un árbol. El diluvio de Al-Aqsa fue una batalla por las almas antes que por los cuerpos y por la voluntad antes que por las armas. Es la batalla de la voluntad. Lo que dejo no es un legado personal, sino más bien un legado colectivo. Cada palestino soñó con la libertad. Cada madre cargó a su hijo sobre sus hombros mientras era mártir. Cada padre lloró amargamente por su hija asesinada por una bala traicionera. Mi último consejo es que recuerden siempre que la resistencia no es en vano y no es solo una bala disparada, sino una vida vivida con honor y dignidad. La pasión y el asedio me enseñaron que la batalla es larga y que el camino es difícil, pero también aprendí que las personas que se niegan a rendirse crean sus propios milagros con sus propias manos. No esperen a que el mundo les haga justicia. He vivido y he sido testigo de cómo el mundo permanece en silencio ante nuestro dolor. No esperen a que haya justicia, sino que sean ustedes mismos justos. Lleven el sueño de Palestina en sus corazones y hagan de cada herido un arma y de cada lágrima una fuente de esperanza. Este es mi mandamiento, dice Singuar. No entreguen sus armas, no desechen las piedras, no se olviden de sus mártires y no comprometan un sueño que es su derecho. Estamos aquí para quedarnos en nuestra tierra, en nuestros corazones y en el futuro de nuestros hijos. Les encomiendo Palestina, la tierra que amé hasta la muerte y el sueño que llevé sobre mis hombros como una montaña que no se dobla. Si caigo, no caigas conmigo, sino llevo un estandarte que para mí nunca ha caído, y hagan de mi sangre un puente para que lo cruce una generación que nazca de nuestras cenizas. No olviden que la patria no es una historia para contar, sino una realidad para vivir. Y por cada mártir nacen 1000 resistentes del vientre de esta tierra. Si el diluvio regresa y yo no estoy con ustedes, sepan que fui la primera gota en las olas de la libertad y que viví para verlos continuar el viaje. Sean una espina en su garganta, un diluvio que no sabe retroceder y no amainan hasta que el mundo reconozca que somos portadores de la verdad y que no somos números en los boletines informativos. Yahya Ibrahim Sinwar, el líder de Hamas caído la semana pasada. Es vibrante el testimonio de este hombre, el testamento más bien. Vamos a hacer una pausa, después regresamos con otras lecciones. Son las 7:06. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 9 minutos. Mañana es la cumbre del BRICS Plus. 30 países han solicitado su adhesión. Va a tener un par de formatos diferenciados. Un pleno con los 11 miembros y después con los invitados. Van a poner 2 categorías. Asociados y miembros. No va a ir Lula porque ahí se cayó y se
Se rajó la cabeza, dicen que tuvo una pequeña hemorragia. Muy probablemente van a incorporar a Venezuela, ¿no? Y a Cuba. Pues está por verse. Mañana se sabe eso, pues. Mañana en la cumbre del BRICS, el bloque de países más importante de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Porque es una composición heterogénea en términos ideológicos. Nada que ver India con China. Y además hasta disputas entre ellos hay disputas fronterizas. Además en términos ideológicos totalmente opuestos. ¿Verdad? O Brasil con Rusia, nada que ver. Bueno, pero tienen un común denominador: defender la autodeterminación, la soberanía de los países, pues, y de los pueblos. Y que cada quien haga lo que quiera con su modelo, con su manera de hacer, que es una cosa totalmente distinta al bloque yanqui. Le llaman G7, G20, no sé qué. Que no sirve para nada eso. Esos eventos no sirven para nada. Porque ellos deciden las cosas en eventos que no son políticos, son secretos y son de negocio. En cambio, estos son eventos, las cumbres de los BRICS, de otra naturaleza. No discuten cómo hacer la guerra, ni cómo ir a expoliar las naciones del sur. No, discuten cómo ayudarse entre ellos y cómo ayudar a los que están más fregados que ellos. Ese es el propósito del BRICS. En cambio, los otros, mano, lo que discuten es cómo hacer la guerra económica, guerra política o guerra militar, la guerra que les dé la gana, con tal de conseguir su propósito de hacer dinero, de adueñarse del mundo. Una diferencia sustancial. Un día como hoy, pues, en 2011, hace bastante tiempo ya, bravo, hace 13 años, mataron a Gaddafi. Miren, Gaddafi hasta el año 2010, más o menos, no, poco antes, hasta como el año 2008, 2009, era el presidente de Libia, toda la prensa imperialista. Toda la maquinaria de propaganda de los europeos y de los yanquis, el presidente de Libia. Cuando toman la decisión de derrocarlo para adueñarse del petróleo, comienzan la maquinaria de propaganda, la dictadura de Gaddafi. El país con mayor desarrollo socioeconómico y cultural de África. El de mayor, uno de los países del mundo que había resuelto con mayor equidad los problemas del nivel de vida de su población. 100% de alfabetismo. Creación de riqueza insospechada y administrada para el pueblo libio, que además está conformado por numerosas tribus, más de 100. Pero Gaddafi se terminó creyendo el cuento de la democracia yanqui, que ese es el gran error. Cuando te crees ese cuento de la democracia burguesa, estás listo y servido. Como le ha pasado a otros, que para qué mencionar los nombres, cuando te crees ese cuento de la separación de poderes y del balance, el contrapoder y el poder, estás listo y servido. Gaddafi le prestó reales a ¿cómo era que se llamaba el presidente de Francia? A Berlusconi en el de Italia, le prestó reales para financiar sus campañas, a Sarkozy, para financiar sus campañas electorales.
En serio. Y a los británicos también. Creo que la época de Tony Blair era esa. Y luego, ¿verdad?, cuando ya deciden que van a adueñarse de Libia, ¿quién bombardeó Libia? La OTAN. Destruyeron el país, lo destruyeron y cazaron a Gaddafi. Entrenaron mercenarios de origen libio, obviamente. Los entrenaron durante meses, los armaron, les pagaron y cazaron a Gaddafi hasta que lo asesinaron, porque con ello asesinaban Libia. Que Gaddafi era más que un líder, era el elemento cohesionador de esa sociedad dividida en tribus, con intereses a veces muy contradictorios, a veces antagónicos incluso, con percepciones por razones culturales, geográficas y políticas. Y después los hijos, que fueron también un desastre, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. El caso es que hay que recordar a Gaddafi, el libro verde. No lo han leído, ahí está en internet, lo pueden leer. Él empezó su revolución el 1 de septiembre de 1969. Tenía 27 años. Y con el movimiento de oficiales libres que derrocaron a la monarquía. Terminó el reinado de Libia, que tenía la influencia de los italianos, ¿no? Y empezó la República Árabe Libia. Al pueblo libio, los yanquis le robaron, los británicos, los franceses, los italianos, los españolitos, le robaron más de 200 mil millones de dólares que estaban depositados en distintos bancos, que eran las reservas de Libia. Gaddafi fue con nosotros sumamente solidario. Daniel era muy amigo de Gaddafi, estuvo en Trípoli muchas veces, ¿verdad? Y desarrollaron una amistad estrecha a lo largo de muchos años. Gaddafi tenía una gran amistad con Fidel. Fue un hombre muy importante en la lucha contra la apartheid en Sudáfrica. Era un hombre incómodo. Miren cómo es la propaganda yanqui. Si un gobierno como el de Gaddafi financia movimientos revolucionarios, eso es pecaminoso. Barbaridad. Pero si el gobierno de Estados Unidos financia movimientos contrarrevolucionarios, será la lucha por la democracia. Hipócrita, cínico, sinvergüenza. Mucha honra, amigos de Gaddafi. ¿Cuál es? A mucha honra. Nada, nosotros no nos avergüenzan las amistades. Para nada. Yo te decía, ¿no? Mataron a Sandino, mataron a Carlos, mataron a Sinwar, mataron a Arafat, mataron a Chávez. Decía Fidel, esto lo dijo en un discurso que ahorita lo vamos a comentar con mayor profundidad, en 1983. Oigan esta frase de Fidel. El imperialismo se empeña en destruir símbolos porque conoce el valor de los símbolos, del ejemplo, de las ideas. Quiso destruir los símbolos en Granada, quiere destruirlos en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba, pero los símbolos, los ejemplos, las ideas no pueden ser destruidos. Y cuando sus enemigos creen haberlos destruido, lo que han hecho en realidad es multiplicarlos. Tratando de exterminar a los primeros cristianos, los emperadores romanos difundieron el cristianismo por todo el mundo. Así, todo intento por destruir nuestras ideas no conseguirá más que multiplicarlas. Fidel. Entonces, cuento todo esto porque quiero dedicarle un buen rato a ver si da tiempo a Maurice Bishop. El 19 de octubre fue el aniversario de su asesinato.
y queremos escarbar un poquito en razones de lo que ocurrió y en lecciones. Lo vamos a hacer de la mano de Fidel también. ¿Qué fue lo que pasó? Bishop hace una revolución, ¿no? La revolución en Granada fue de carácter anticolonial, que luego deviene antiimperialista y naturaleza popular. Pero su primer carácter es anticolonial. Granada era una colonia del Reino Unido, del Imperio Británico. ¿Verdad? Entonces alcanzan su independencia nominal en 1973. Y los británicos, que son más malditos que los malditos, designan a alguien para que se haga cargo de los asuntos de Granada. Granada es una isla pequeñita, en ese momento solo tenía 100.000 habitantes. Ahorita tienen como 140.000, algo así. Entonces designan a un tipo que había sido funcionario del Imperio Británico en Granada, lo designan para que sea primer ministro y hacen un mamotreto de elecciones fraudulentas por completo. Incluso hay un famoso lunes sangriento, una masacre que hubo, dirigida por los paramilitares de Eric Gairy, que fue el primer ministro designado por los británicos. Ahí matan al Papa de Maurice Bishop, ¿verdad? Y el escuadrón Mangosta se llamaba, los paramilitares de Eric Gairy. Entonces, ponen a ese tipo. Ahí en esas elecciones logra ser diputado Maurice Bishop y se convierte en el jefe de la oposición. Aprovechan que Gairy anda en Naciones Unidas, se toman la radio, los cuarteles y empieza la revolución en Granada. Todo esto fue en 1979, igual que nosotros, en marzo de 1979, el 13 de marzo. ¿Verdad? El primer discurso de Maurice Bishop, cuando triunfa la revolución ahí, dice: pueblo de Granada, esta revolución es para el trabajo, para la alimentación, para la vivienda decente y los servicios de salud y para un futuro brillante para nuestros hijos y nietos. Los beneficios de la revolución serán para todos, sin importar cuáles sean las opiniones políticas de cada cual o a qué partido apoyan. Unámonos todos como uno solo. Su primera locución ahí en la radio en Granada, el día que toman el poder, el 13 de marzo. Poco más de 40 eran los que protagonizaron esta revolución en Granada. Entonces, fíjense, quiero citarles unas cosas. El Bishop empieza a conformar su liderazgo primero por el asesinato de su papa, obviamente, ¿verdad? Que fue en el 74. El 21 de enero de 1974, su papá se llamaba Rupert Bishop, una de las víctimas del lunes sangriento, del Bloody Monday. ¿Verdad? Y Gairy era aliado estrecho de Pinochet, de Somoza, de todas las dictaduras habidas y por haber en América Latina, era brother. Incluso los soldados de Gairy los entrenaba Pinochet, para citarte ejemplos. Bueno. Entonces, les quería contar esto. Fíjate, Bishop empieza a construir su liderazgo sobre todo a partir del asesinato de su papa, ¿verdad? Pero también porque mientras todavía estaba el Imperio Británico, todavía no le habían otorgado la independencia a Granada. Entonces, en 1973, él hace un juicio popular bajo el almendo de una finca, la finca La Saguez. Le hacen un juicio a Lord Bromley, un tipo que vivía ahí en Granada, que había adueñado de las playas
le había prohibido a la gente ir a la playa de su finca. Entonces él hizo un juicio popular y entonces la gente lo aclamó porque se le enfrentaba al imperio. Y un segundo evento importantísimo es la unidad. Daniel decía el otro día, el lunes, actualizó una consigna que en los 80 era muy poderosa. La recuerdan quienes vivimos los 80, la tienen que recordar. Pueblo, ejército, unidad, garantía de la victoria. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces Daniel actualiza y dice: pueblo, ejército, Ministerio del Interior, Policía Nacional, unidad, garantía de la victoria. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí en Nicaragua, la unidad de la tendencia fue vital para lograr el triunfo sobre Somoza. Una unidad propiciada sobre todo por Fidel. El caso es que habían dos partidos progresistas ahí en Grenada. El partido de Maurice Bishop y el partido que se llamaba Movimiento para las Asambleas del Pueblo, y el partido de Unison Whitman, que se llamaba Voluntad Unida para el Bienestar, la Educación y la Liberación, cuyas iniciales eran Joya. Y por eso al partido le ponen Partido Nueva Joya. Y acuerdan un liderazgo conjunto, pero encabezado por Bishop y Whitman de segundo. Tenían una identidad muy, muy sólida en términos políticos e ideológicos, ¿verdad? Ahí estaba también un tipo que después fue su asesino, Bernard Quart. Todos eran muy jóvenes, menores de 40 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hace Bishop cuando toma el poder? La revolución. En el primer año había resuelto montones de problemas sociales. El desempleo bajó al 14%, se duplicó el Producto Interno Bruto, construyó vivienda, hizo la educación gratuita, construyó escuelas. Fíjate, en el primer año de su gobierno se duplicó el Producto Interno Bruto. En el segundo año volvió a duplicarse de lo que ya estaba duplicado. Y en el tercero lo mismo. O sea, la economía iba creciendo. ¿Cuál fue el gran pecado? ¿Qué es lo que ocupan los yanquis para justificar la invasión? Que estaban haciendo un aeropuerto militar que iba a ser la base de los soviéticos. Y era una mentira. Era una isla que no tenía aeropuerto. Solo se podía llegar por barco. Entonces era vital para el desarrollo de Grenada tener un aeropuerto. Cuba se lo construye. Hoy tiene el nombre del aeropuerto, hoy es Maurice Bishop. En el 2009, en el natalicio de Maurice Bishop lo inauguraron. O sea, le pusieron el nombre, perdón, al aeropuerto. Entonces, incluso cuando los invasores llegan, encuentran que el aeropuerto es civil. Es la misma prueba. Pero ya vamos a hablar de la invasión un poquito más adelante. El caso es que, claro, la primera decisión de Bishop cuando tomó el poder es abolir todo el andamiaje jurídico y construir el nuevo. Crean la Asamblea Popular de Consulta con representación de todas las capas sociales de la isla, salvo los que apoyaban a Gairy, al régimen colonial. ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, lo que hace es revolución para el pueblo. A finales de 1982 empiezan a aflorar contradicciones muy importantes en el Partido Nueva Joya. Y Bishop pierde la mayoría en el Comité Central, que la lidera Quart. El principal problema era de poder, decían, pero Bernard Quart, que era su viceprimer ministro y ministro de Agricultura y Desarrollo Económico,
el tipo argumentaba de que Barry Bishop era socialdemócrata, que había que ser más radicales, que hay que construir el socialismo y no sé cuánta cosa más. Con el tiempo se supo otras cosas, pero bueno, ya después hablamos. Entonces, Bishop pierde la mayoría en el Comité Central. El gabinete está constituido por gente que lo respalda a Bishop. Y el otro gran problema de Bishop es que él descuida a las Fuerzas Armadas. Él mismo se lo dijo a los cubanos. Si había un error que había cometido era no haber cultivado una mejor relación con las Fuerzas Armadas, con el Ejército Revolucionario del Pueblo ahí de Grenada. Y entonces, para el 11 de marzo del 83, el Comité Central lo destituye como secretario general a Maurice Bishop y pone a Bernard Quart como su secretario general. ¿Verdad? Y ese mismo día lo meten preso, le ponen la casa por cárcel a Bishop y a gran parte de su gabinete, el 12 de octubre. El 19 de octubre el pueblo de Grenada se levanta contra el golpe que ha ejecutado Quart, porque Quart mete preso a Bishop y se autodenomina primer ministro. Pongan cuidado, además tiene el respaldo del ejército y del Comité Central. Entonces, ahí está partido el partido. Entonces el pueblo se levanta y saca a Bishop de la casa, de la cárcel, y lo lleva al fuerte. ¿Cómo era fuerte? No me acuerdo el nombre del fuerte. Ahí lo lleva. O sea, lo saca de la prisión domiciliaria en que estaba y lo lleva al puerto, al fuerte. Entonces, Quart ordena al ejército disparar y matan. Mataron más ese día las propias fuerzas del ejército es un decir, pues de la Fuerza Armada de Grenada, que la propia marino yanqui. Incluso sacaron los blindados. Fort Ruperty, el fuerte Ruperty, ahí lo llevaron. Y entonces rodean el fuerte. Pongan cuidado. Está el pueblo en la calle, hay una enorme manifestación. La gente lo lleva al fuerte para que recupere el poder. Bishop va con gran parte de su gabinete. Entonces rodean el fuerte, matan gente afuera, la dispersan. ¿Verdad? Y un general de la Fuerza Armada granadina los toma prisioneros y los fusila. Fueron colocados contra un muro en Fort Ruperty y ejecutados. Había 5 tiradores: Callistus Bernard, Lester Redhead y 3 soldados rasos. Abrimos fuego contra ellos y asumo la responsabilidad de lo ocurrido. ¿A quiénes mataron? A Bishop, a Unison Whitman, los 2 líderes del partido, a Jacqueline Kreft, que era la ministra de Educación, había sido compañera de vida de Bishop, incluso le tenía un hijo en ese momento que se llamaba Vladimir Lenin y llevaba el apellido primero de su mamá. Entonces se llamaba Vladimir Lenin Kreft Bishop. Matan a Norris Bain, ministro de Vivienda, a Vincent Noel, vicepresidente primero de la Central Sindical, a Fitzroy Bain, secretario general del Sindicato de Obreros Agrícolas, a 2 empresarios, Evelyn Bullen y Evelyn Maitland, al gerente de la Junta de Comercialización e Importación, Keith Haling. Ya saben, a los 8 lo pusieron y lo fusilaron. Los tiraron en una fosa común
y no se sabe dónde están. Algunos dicen que los yanquis encontraron la fosa común, extrajeron los cuerpos y los desaparecieron. Otros dicen que la aviación yanqui bombardeó el fuerte durante la invasión y que pulverizó los cuerpos. El caso es que no se sabe, pero los yanquis son los que tienen la llave de ese secreto. Eso fue el 13 de marzo de 1970, perdón, el 19 de octubre de 1983. O sea, el sábado se cumplió un aniversario de su asesinato. Fíjate, hay un discurso de Bishop. De Bishop dice sí, la diferencia, dice, la única diferencia entre la revolución cubana, la revolución nicaragüense y la revolución de Grenada, ¿verdad?, es que nosotros somos negros, dice. Ese es el hijo de Bishop. Que nosotros somos negros, dice, y podemos tener comunicación con los negros de África y con los negros de Estados Unidos. Y es verdad. Podemos contagiar a los negros de Estados Unidos, decía. Es signo de otro peligro para los yanquis. Es verdad. Esa es una de las razones por las cuales los yanquis deciden salir de Bishop. Decía Bishop, ¿cuándo aprenderá el imperialismo? Sí, dice, pueden matar nuestros cuerpos, pero nunca pueden matar el espíritu de un pueblo que lucha por su liberación. Nunca pueden matar el espíritu de un pueblo que lucha por su país y lucha por impulsar a su país. Adelante siempre, al revés nunca. Ese era su lema, adelante siempre, al revés nunca. Entonces, 6 días después que asesinan a Bishop, Estados Unidos da el golpe final. Desembarcan las tropas aerotransportadas en el aeropuerto, en el fuerte, etcétera. 1900, o sea, verán 1700 y algo de una fuerza, otros casi 200 de otra, más los que estaban estacionados en los buques, en una isla de 100.000 habitantes, sí me voy. El poderío yanqui. Y además, por ahí les pusimos el titular del New York Times, como que si fuera una gran cosa, pues invadir Grenada. Titular a 16 columnas. El New York Times, sí me voy, pero nada de condenar. El mundo que es de 24 columnas. 1900 tropas de Estados Unidos con aliados caribeños invaden Granada y luchan contra unidades izquierdistas. Moscú protesta. Británicos son críticos porque era su antigua colonia. Pero la verdad es que se habían puesto de acuerdo. Sí, lo que se supo muchos años después es que lo que ocurrió dentro del Partido Nueva Joya fue una labor de inteligencia de los servicios británicos que alentaron la vanidad, te fijas, de Cor, ¿cómo se dice eso? Lo empujaron, pues, a que se enfrentara, que mirá, no, hombre. Entonces, para descalificar a Bishop que es socialdemócrata, porque Bishop, el Partido Nueva Joya pertenecía a la Internacional Socialista, como nosotros lo pertenecimos, hasta que nos fuimos de ahí, hace como 10 años finalmente nos fuimos, porque la Internacional Socialista dejó de ser lo que fue en algún momento, en la época de Olof Palme, por supuesto. Pero también el Partido Nueva Joya era parte, e incluso hubo una reunión en Granada, en la Internacional Socialista, donde Bishop habló. Este Cor incluso fue al 26 Congreso del PECUS. Fue el delegado. Perdón, del Partido Nueva Joya, el 26 Congreso. Y habló y no sé cuánto y no sé qué. La unidad, ¿no? Ahí en Moscú. Una vez le preguntaron, oigan esta frase de Bishop: los revolucionarios no tienen derecho a ser cobardes. Es parte de una portada, que ahí tenemos la foto. Tenemos que levantarnos para luchar por nuestro país, porque el país es nuestro, no pertenece a nadie más. Los revolucionarios no tienen derecho a ser cobardes.
Y en esa reunión que les mencionaba de la Internacional Socialista, que fue en St. George, la capital de Grenada, el 23 y el 24 de julio de 1981, dice: esta es una revolución internacionalista, democrática y nacionalista que como revolución se acepta o no se acepta. No diferenciamos entre grandes y pequeños en cuanto al derecho de los pueblos a determinar su propio camino. Bishop vino aquí al primer aniversario de la Revolución Popular Sanitaria. Lo recibió con todos los honores. Se reunieron en Naciones Unidas, después en Cuba. Ahí esa foto es lindísima, esa que estamos viendo ahorita. Miren el rostro de Bishop y el gesto de Bishop en la plaza 19 de julio fue esa, allá en la Avenida de la Resistencia. Bueno, y les quiero leer un par de cosas más de Bishop. Una vez le preguntaron que por qué Nueva Joya le negaba la democracia a Grenada, esa que nos recetan. Entonces, oigan lo que dice Bishop. Están aquellos, algunos de ellos dicen ser nuestros amigos, dicen, que creen que no se puede tener una democracia a menos que exista una situación en la que cada 5 años y durante 5 segundos en esos 5 años un pueblo puede poner una X al lado del nombre de un candidato. Y durante esos 5 segundos, en esos 5 años, se convierten en demócratas. Y por el resto del tiempo, 4 años y 364 días, vuelven a ser no personas sin el derecho de decirle nada a su gobierno, sin ningún derecho a participar en la gestión de su país. ¿Qué le vas a agregar a eso? Ese era Maurice Bishop, ¿verdad? Entonces los yanquis inventaron 1000 cosas, y no tenían el pretexto. El pretexto les llega cuando matan a Bishop. Le hicieron el gran favor a los yanquis. ¿Quiénes resistieron? Los trabajadores cubanos. 24 héroes cubanos cayeron luchando contra los yanquis. 24. Eran 784 los cubanos que estaban ahí. Y los yanquis decían que habían miles de soldados cubanos que ocupaban Grenada. Habían 784. La inmensa mayoría de trabajadores civiles, asesores en salud, en educación, los que estaban construyendo el aeropuerto. El personal diplomático, la familia del personal diplomático. Entonces, los trabajadores civiles se defendieron como pudieron. Pero resistieron durante días. Fue una cosa heroica. Imagínate cómo sería la resistencia de los patriotas cubanos, que los marinos yanquis pidieron refuerzo de 2 batallones más porque no podían con la resistencia de los cubanos. 24 mártires, 760 trabajadores cubanos en total fueron después repatriados a Cuba, incluyendo los enfermos y los heridos en combate. Los yanquis tuvieron 18 muertos y 116 heridos. 45 civiles granadinos fueron asesinados por los yanquis. Incluso a 13 de los granadinos asesinados por los yanquis los repatriaron, los llevaron a Cuba. Ahí están sepultados. Vamos a cerrar esto porque ya nos tenemos que ir con algunas frases de Fidel sobre Bishop. Dice Fidel: el gobierno de Estados Unidos despreciaba a Granada y odiaba a Bishop. Quería destruir el proceso y el ejemplo de Granada. Había incluso preparado planes militares para invadir la isla, como denunció Bishop hace casi 2 años. Pero no encontraba pretextos. A decir verdad, la situación económica y social de Granada marchaba satisfactoriamente. El pueblo había recibido numerosos beneficios a pesar de la política hostil de Estados Unidos
y el Producto Bruto de su economía crecía a buen ritmo en medio de la crisis mundial. Bishop no era un extremista, aunque sí un verdadero revolucionario consciente y honesto. Un verdadero revolucionario consciente y honesto. Lejos de estar nosotros en desacuerdo con su política inteligente y realista, la veíamos con plena simpatía, porque se adaptaba rigurosamente a las condiciones creadas y las posibilidades de su país. Grenada se había convertido en un verdadero símbolo de independencia y de progreso para el Caribe. Nadie habría sido capaz de imaginarse la tragedia que se avecinaba. Toda la atención se concentraba en otras partes del mundo. Fueron desgraciadamente los mismos revolucionarios granadinos quienes desataron los acontecimientos que abrieron las puertas a la agresión imperialista. De las propias filas revolucionarias surgieron hienas. Nadie puede asegurar hoy todavía si quienes clavaron el puñal del divisionismo y el enfrentamiento interno lo hicieron de mutuo propio o inspirados y alentados por el imperialismo. Es algo que o lo hizo la CIA o de lo contrario no habría podido hacerlo más perfecto. Lo cierto es que se usaron argumentos presuntamente revolucionarios, invocando los principios más puros del marxismo-leninismo e imputando a Bush la práctica del culto a la personalidad a Bishop, del culto a la personalidad y apartarse de las normas y métodos leninistas de conducción. Sean las acusaciones que le hacían a Bishop, los que se las picaban de grandes revolucionarios y lo asesinan en nombre de eso. Nada más absurdo a nuestro juicio que atribuir a Bishop tales tendencias. Era imposible imaginar a nadie más noble, modesto y desinteresado. Su culpa no fue jamás el autoritarismo, y si algo se le quisiera imputar como un defecto, fue su exceso de tolerancia y de confianza. ¿Eran acaso los que conspiraron contra él en el seno del partido, del ejército y de la seguridad de Granada un grupo de extremistas intoxicados de teoricismo político? Se trataba simplemente de un grupo de ambiciosos oportunistas o incluso agentes enemigos que quisieron hundir la revolución granadina. Solo la historia podrá decir la última palabra, pero no sería la primera vez que un proceso revolucionario ha ocurrido una cosa o la otra. Según nuestro criterio, dice Fidel, objetivamente el grupo de Bernard Quart hundió la revolución y abrió las puertas a la agresión imperialista. Sean cuales sean sus intenciones, el atroz asesinato de Bishop y sus compañeros más fieles y allegados constituye un hecho que jamás podrá justificarse ni en esa ni en ninguna otra revolución, como expresó la declaración del partido y del gobierno de Cuba el 20 de octubre. Ningún crimen puede ser cometido en nombre de la revolución y la libertad. Bishop, a pesar de sus vínculos estrechos y familiares con la dirección de nuestro partido, jamás dijo una sola palabra sobre las disensiones internas que se desarrollaban. Por el contrario, en su última conversación con nosotros, se expresó en términos autocríticos sobre su trabajo en relación con la atención que debía brindar a las Fuerzas Armadas y a las organizaciones de masa. Prácticamente toda la dirección de nuestro partido y nuestro Estado compartió con él largas y fraternales, amistosas horas en la noche del 7 de octubre, antes de su partida de regreso a Granada. Venía de una gira de Checoslovaquia y los países socialistas. Pasó por Cuba porque era brother después de Fidel. Entonces estuvo ahí y después regresó a Granada. Y ahora aprovechó precisamente esa salida para tejer toda su conspiración. Y después Fidel cita el ejemplo de Pol Pot y Ieng Sary en Kampuchea, en Camboya. Eso fue horrible. Alguna vez hay que hablar bastante de eso. Pol Pot, en nombre del socialismo, asesinó millones de personas, 3 millones de personas en Kampuchea en 5 años. Nosotros estuvimos allí y vimos el museo de la ignominia, el horror que ahí se vivió en Kampuchea, en nombre de la revolución y el marxismo-leninismo.
Dice, en Nicaragua, decía Fidel, tendrían que enfrentarse a un pueblo profundamente patriótico, revolucionario, organizado, unido, combativo y armado, que no podrá ser sometido jamás. Fidel sobre Nicaragua, en ese discurso pronunciado el 14 de noviembre de 1983 para despedir a los 24 héroes cubanos asesinados por los yanquis, defendiendo su vida y defendiendo también a Grenada. A 1800 kilómetros de su patria, ahí dieron su vida los cubanos. Recordemos a Bishop, aprendamos de la lección. La unidad es indispensable, esa consigna que tiró Daniel. Pueblo, ejército, Ministerio del Interior, Policía Nacional, unidad, garantía de la victoria. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Thank you.